Passo as perguntas. Eu gostaria que as pessoas se apresentassem ao fazer a pergunta. Bom, meu nome é Jesse, eu sou professora da UFRJ e, durante algum tempo, fui diretora do Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro, que tem a custódia, talvez, do maior acervo de polícia política do Brasil, certamente, não sei da América Latina, mas do Brasil, certamente. Eu queria, enfim, fazer duas perguntas, muito em função da experiência brasileira em relação ao tratamento com essa documentação. O Memória Aberta é uma iniciativa da sociedade civil, né? Portanto, tem uma, digamos assim, uma liberdade no trato dessa documentação muito diferente dos arquivos públicos, né? No caso do Brasil, os arquivos públicos têm um protagonismo diferente. Então, para você, eu queria perguntar qual é a relação que vocês têm com o Arquivo de la Nation, né? Se existe no Arquivo de la Nation um acervo ou fundos documentais referentes a este período. Me pareceu muito importante o que você enunciou, e que é uma coisa que me é muito cara, que é para compreender esses regimes, né? É preciso, eu sempre uso a palavra fazer uma auditoria nesse Estado, né? Não só vendo os fundos policiais, mas vendo os projetos que esses estados tinham. Lembrando que isso faz parte de uma geopolítica, enfim, não são marcianos que desceram nesses países e construíram esses golpes. Mas, e desde as políticas culturais, educacionais, políticas de desenvolvimento, para entender todo esse aparato estatal que se colocou sobre a América Latina no período. Portanto, eu comungo com você muitíssimo essa ideia de que arquivos, chamados arquivos da ditadura, das ditaduras, são muito maiores do que aquele acervo construído pelas polícias políticas. E isso é a possibilidade de entendermos o que houve, né? Do que nós estamos falando, né? De como é que foi possível construir esses estados policiais com essa dimensão. Arquivos dos Ministérios das Relações Exteriores, dessa área de economia, enfim, né? Dos meios de comunicação. No Brasil, o Ministério das Comunicações certamente seria um acervo interessantíssimo. Então, eu queria um pouco que você falasse sobre isso. Com relação ao Paraguai, eu tenho uma curiosidade enorme. Não houve nenhum tipo de dispositivo jurídico em relação ao acesso a essa documentação, já que ele está sob a guarda do Poder Judiciário. Toda essa liberdade que você expôs, esse acesso irrestrito, ele foi, enfim, aceito, o Poder Judiciário não fez nenhuma intervenção nisso. E qual é a relação desse acervo con o Arquivo de la Nación? Muchas gracias. La exposición que yo hice básicamente viene dada de mi experiencia personal que, digamos, yo hace un año que pasé a la sociedad civil, pero yo justamente formé parte de los equipos de relevamiento, de documentación de las Fuerzas Armadas, del Ministerio de Defensa con las Fuerzas Armadas y del Ministerio de Relaciones Exteriores. Entonces, en algún punto, estos criterios que yo manejo fue en esa lucha de ver cómo funcionaban las cosas adentro del Estado y ver desde afuera. En Argentina, yo lo iba a desarrollar en la tarde, en Argentina hay una situación muy particular y tiene que ver, por esto yo remarcaba la cuestión de que los archivos especializados deberían ser instancias transitorias, de que hay un Archivo General de la Nación que tiene un archivo intermedio, que es el que debería, o el que en realidad, bueno, al que los diferentes ministerios deberían consultar, y fundamentalmente también vinculado a este tipo de acervos. Pero, paralelamente, a partir del 2013 se ha creado el Archivo Nacional de la Memoria, con funciones muy parecidas. Entonces, hoy, la verdad, la realidad es que hay una duplicidad de funciones que ninguno de los dos entes cumplen demasiado bien. Entonces,
lo que ha pasado es que en el Archivo Nacional de la Memoria lo que tenemos es muchos programas muy interesantes que tienen que ver con educación, que tienen que ver con el acervo de la CONADEP, pero tenemos poco en relación a los fondos estatales vinculados a la represión. Esto tiene que ver por diferentes estrategias de apropiación, que yo pensaba hablar más a la tarde porque son muy largas, porque cada experiencia y cada provincia tiene un archivo distinto, con normas distintas, por eso yo hablaba de la cuestión de la normativa general, ¿no? Y esa es una gran discusión que hay en Argentina con respecto al Archivo General de la Nación y el Archivo Nacional de la Memoria. Es decir, el Archivo Nacional de la Memoria tiene que en algún punto tratar de ajustarse a la normativa del Archivo General de la Nación, ¿no? En algún punto la existencia o la realidad de esos acervos no difiere mucho de la realidad de los otros acervos y de generalmente la despreocupación que hay sobre el patrimonio documental de la sociedad en general. En Argentina, por lo menos, es muy claro. Entonces, en algún punto, pero por otro lado, la participación en esos equipos de relevamiento documental tuvo como una contradicción muy fuerte, porque por un lado era reconstruir esta lógica que creímos que fue fundamental para avanzar en determinadas causas y avanzar en determinados conocimientos sobre lo que pasó. Desde dónde buscar a los culpables, ¿no? En esto, cuando hablaban en la mesa anterior de desde dónde se reconstruye, desde dónde se arma el caso judicial, ¿no? Que siempre se arma desde arriba para abajo. Bueno, la cuestión de empezar a relevar los archivos burocráticos nos permitió armarlo desde abajo para arriba. Y ahí fue que, por eso yo hablaba de la cuestión de poder llegar al reconocimiento de los autores inmediatos, ¿no? Los que estaban claramente en los centros clandestinos, los que participaban todos los días, más allá de los que cumplían órdenes, que generalmente todos firmaban y todos quedaban en un papel, pero hay muchos que no. Y entonces eso posibilitó esa cuestión de la reconstrucción de abajo, que tiene que ver con la reconstrucción de la propia lógica. Bueno, ¿quiénes generalmente comandaban un grupo de tareas? Bueno, no era azaroso. Cuando uno lee, cuando uno estudia un poco más esa lógica desde los propios archivos, va encontrando esas puntas del ovillo que permiten reconstruir. Tanto es así que muchos de los que hemos participado en esos equipos, hoy por hoy nos constituimos en peritos o en testigos civiles sobre el accionar militar, y a muchos los han llamado de las propias causas, como lo que antiguamente llamaban a los peritos militares. Ahora, por suerte, son peritos civiles los que hablan sobre la lógica de funcionamiento del Estado militar. En ese sentido, la relación de memoria abierta es muy conflictiva. O sea, por eso, a mí lo interesante de haberme pasado del otro lado, si bien memoria abierta es una institución que yo tuve desde que soy muy chica, tienen que ver con, y por eso esos ejes que yo ponía en la presentación, tienen que ver con empezar a pensar en la exigencia con respecto a los archivos. Entonces tratamos de juntarnos. El Archivo General de la Nación lo tiene muy claro, lo que pasa es que no logra compatibilizar sus funciones con el Archivo Nacional de la Memoria. Pero nosotros desde la sociedad civil tratamos de impulsar varias cuestiones. Por un lado es en la práctica. Esto que yo decía si hablamos de la disponibilidad, desde que yo entré a memoria, ya desde las personas que estaban antes, siempre se tendió a la cuestión de la accesibilidad. Las cosas que se pueden hacer accesibles, hay que hacerlas accesibles y hay que discutir cómo hacerlas accesibles, ¿no? Vuelvo a insistir, así es hoy en día uno de los acervos más consultados que nos llama la atención, es el juicio de las juntas. Aunque pareciera un proceso muy reconocido y demás, todos los días tenemos 4 computadoras ocupadas con gente que escucha los testimonios de las audiencias del juicio de las juntas militares. Otro de los fondos más consultados tiene que ver con el fondo de Luis Moreno Campo, que fue uno de los fiscales que participó del juicio de las juntas y que nosotros lo pusimos a disposición, y todos los días vienen abogados a consultarlo, porque claro, es mucho más fácil venir acá que está organizado que tratar de entrar al archivo del Poder Judicial y encontrar alguna prueba identificada. Entonces, en ese sentido, por un lado, la forma que nosotros tenemos de discutir es la práctica. Lo estamos haciendo, por ejemplo, con los propios... Memoria Abierta está constituida por varios de los principales organismos de derechos humanos en la Argentina, como Madres de Plaza de Mayo, como el CELS, como la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Ahora, por ejemplo, entramos en la discusión sobre si las denuncias tomadas en esas instituciones pueden ser públicas. Entonces,
estamos haciendo varios trabajos con respecto a eso. Uno del más interesante tiene que ver con empezar a fijar, como digo, también en ese sentido los archivos privados, yo hablaba que son importantes, pero también lo que tienen los archivos privados es que tienen un hiato legal, porque generalmente la legislación sobre acceso a archivos se hace sobre archivos públicos, sobre archivos estatales, públicos, estoy pensándolos como producidos por el Estado, ¿no? Entonces, claramente la documentación privada cae en un agujero que depende de la discrecionalidad de quien lo maneje. Entonces, en ese sentido, aprovechando la composición de memoria abierta, que es una composición colectiva, estamos empezando a dar esos debates con los propios miembros de los organismos. Siempre los organismos tienen el patrimonio sobre su archivo. Nosotros proponemos. Entonces, ahora empezamos a, por ejemplo, a dar a la consulta de investigadores, de periodistas, las denuncias con los datos disociados a partir de un acuerdo que se hizo consensuadamente en la sociedad civil. Y otra cosa que discutimos mucho tiene que ver con la confusión que muchos de estos organismos, el archivo, fundamentalmente el Archivo Nacional de Memoria, entre lo que es un fondo público y un fondo privado, porque el Archivo Nacional de Memoria tiene muchos fondos privados, a los cuales les aplica la ley contemplada para los archivos públicos. Entonces, ahí justamente estamos tratando de discutir esa distinción, de discutir normativa, que tiene que haber normativa para las dos, pero para las dos no se puede aplicar la misma. Y por otro lado es eso, es integrar a las propias víctimas en este proceso de apertura, porque muchas veces quedan muy alejados, lo que se pueda, porque a veces hay gente que es imposible de encontrar, pero bueno, a partir de los organismos es más fácil. Y con respecto a lo otro, yo creo que es fundamental. Conocimiento y por eso, y en ese sentido, digo, yo no soy archivista, pero cada vez me enamoro más de la archivística porque la archivística bien aplicada ayuda al conocimiento, de que los fondos hablan de una lógica o hablan de la lógica de la institución que los produjo. Entonces, en ese sentido, nosotros también estamos tendiendo a exigir desde la sociedad civil la existencia de esas herramientas. Digo, desde aplaudir la iniciativa de la guía del acervo del Cóndor realizada por el IPPDH y tender a ampliarla y ayudar a ampliarla, digo, porque tiene que haber esta idea de que conocer el fondo en realidad es conocer la institución, no es solo tener 2 o 3 papelitos. Y en ese sentido ahí tomamos lo que los archivistas siempre dicen que es llámenos. Bueno, en ese sentido es apliquen algunos conocimientos, no todos, no se lean, pero apliquen algunos conocimientos básicos y fundamentalmente una forma de tratar esos acervos que permitan que hablen mucho más de los hechos concretos, ¿no? que hablen de esa lógica de reproducción y también de continuidad, porque esto que yo decía de lo que nos empezamos a encontrar cuando entregamos a las Fuerzas Armadas es clave también, ¿no? Esta cosa de los padres con los hijos, con los nietos, y que son ellos los que sigan teniendo el control de esa documentación. Entonces ahí en ese sentido nosotros no expropiamos los archivos, nosotros entramos, trabajamos y después lo que construimos, claramente digitalizamos todo lo que podía constituirse en prueba judicial, pero después lo que se constituyó es una guía para enseñarle a la justicia cómo pedir los archivos militares. Pero no me extiendo más, gracias. La profesora Jessie me preguntaba la relación del archivo con el Archivo de la Nación. Nosotros no tenemos un archivo general de la Nación. Tenemos un archivo histórico. El fondo más nuevo es de 1871. A partir de esa fecha, cada institución fue acumulando sus propios archivos. En el año 93, la Contraloría Nacional de la República dictó una resolución por la que donde indicaba el procedimiento en que cada institución debería seguir para el expurgo de sus documentos. Es muy probable que esa resolución salida en el año 93 haya sido ya consecuencia del hallazgo en diciembre del 92 de los archivos policiales. En el año 97, el Poder Legislativo dicta una ley y el Ejecutivo lo promulga, que es la Ley de Archivos. En el artículo 4 de esa Ley de Archivos decía de que el archivo denominado al terror, previa clasificación y catalogación, debería ser remitido al Archivo Nacional, al Archivo General de la Nación. Y hasta hoy, en el año 2015, no tenemos un Archivo General de la Nación, no tenemos un Sistema Nacional de Archivos,
las instituciones siguen guardando sus papeles y el denominado Archivo del Terror está en un proceso, una firma de convenio con la Secretaría Nacional de Cultura a fin de entregar una copia digitalizada en soporte electrónico al Archivo General, al Archivo Nacional, al ANA, de manera tal que aquellos usuarios que concurren al archivo puedan también acceder a consultar esa documentação que hace referência à denominada história recente do país. A gente veio aqui também com uma preocupação. Nós trabalhamos há muitos anos como ativistas, militantes desse movimento por verdade, memória e justiça. Meu marido foi preso político, falecido já há 9 anos. E quando ele morreu há 9 anos, eu percebi que não tinha ficado memória dele, que não existia registro e que os registros que ficaram dos arquivos oficiais, eles não foram abertos, não foram entregues, foram parcialmente entregues, e o que foi entregue são vazios, com pouquíssimo conteúdo, são vazios de conteúdos. E então eu passei a observar assim, o quanto tem sido importante os depoimentos, os livros, os arquivos de memórias de ex-presos políticos, como o nosso companheiro Pinheiro Salles, que ficou 9 anos preso, mais de 2 anos sob tortura. Então, ele é um arquivo vivo e é raro. A gente precisa explorá-lo mais do que a gente pode para poder aproveitar dessas informações que ele tem, porque nós vivemos aqui no Brasil um problema difícil, que nós passamos tempo demais para começar a falar e tentar abrir arquivos e capturar esses arquivos. Então, nós perdemos coisas demais, né? Nós temos hoje muito pouca informação. A Universidade Federal de Goiás, por exemplo, recebeu um arquivo do governo do Estado de Goiás. Disseram que tinham passado tudo, mas, na verdade, segundo a própria universidade, que formou grupo de estudo de pesquisadores para fazer a avaliação desse material, o que conseguiu foi bobagem. Era besteira de fichinhas que foram passadas. As informações mais importantes que precisávamos saber, quase nada foi passado. Deve ter sido tudo destruído, queimado, né? Então, eu pergunto o seguinte, eu avalio que hoje um importante material que a gente deve ter são esses livros, esse material que parentes e vítimas têm produzido nesses últimos 10 anos, principalmente, quando se começou essa produção desse material aqui no Brasil. Como se vocês tiveram lá também essa produção grande desse material, e se esse material foi, em algum momento, ou pode ser, em algum momento, considerado como documento também legal, porque eles apresentam nomes de torturadores, de carcereiros, e se eles são considerados como arquivos legais. Sou uma anistiada também, parcial. Estou esperando que a comissão de anistia julgue meu recurso e de outros petroleiros há mais de 9 anos. Então, isso é muito constrangedor, fazer essa denúncia aqui para vocês. Há mais de 9 anos, a gente não está sendo julgada. E a minha pergunta, e, ao mesmo tempo, cabe também sugestão, é a seguinte: se já existe nos países aí das companheiras, e também aqui no Brasil, também alguém pode me ajudar, se já existe uma proposta ou um começo de um museu do tempo da ditadura empresarial militar. Porque cabe um museu mesmo, de todo, até mesmo colocando aquela pianola Boylense de tortura, né? Colocando aquelas coisas horrorosas que nos torturaram companheiros, e também as memórias de todos os torturados, dos parentes, do que passaram também. E, se não existe, cabe aqui minha sugestão para que exista. Assim como tem Museu da Escravatura, com aquelas coisas horrorosas que nos torturavam,
deveria ter também um museu do tempo dessa escravidão moral e corpórea pela qual a gente passou. É isso aí. Muito obrigada. Con respecto a los fondos personales, es una de las cosas que yo había dicho como uno de los trabajos más importantes en los cuales se ha focalizado la recuperación de archivos hace 15 años en la Argentina. En ese sentido, Memoria Abierta tiene una gran experiencia en la recuperación de los archivos personales con sus propios protagonistas. Nosotros hemos recuperado o hemos propuesto la organización de archivos de muchos de los líderes del movimiento de derechos humanos, muchas madres. Los hemos organizado, los hemos puestos a disposición y se los hemos devuelto organizados a esos protagonistas que después han decidido en algunos casos donar ese archivo organizado a el archivo de su ciudad, lo cual nos parece muy importante. En Argentina tenemos un gran problema con respecto a que todo está concentrado en la capital del país, en Buenos Aires. Y los procesos provinciales tienen como muchas más dificultades. Entonces, nos parece importante ese proceso de recuperar esos fondos, de ayudar con recursos y con básicamente capital humano para recuperarlos y para ponerlos a disposición, tanto online como en las propias ciudades de esos líderes o de esos protagonistas que nos ceden sus archivos. En ese sentido, por otro lado, hay un proyecto, hablo de Memoria Abierta porque es el que más conozco, que cada vez rinde más sus frutos, que tiene que ver con la conformación de un archivo oral. Un archivo oral que ya tiene más de 15 años, que ya ha juntado más de 1.100 entrevistas y que en la medida en que pasan los años se va constituyendo como un acervo propio. Empezó con la idea de entrevistar a aquellas personas que estaban más viejas, o como las abuelas de Plaza de Mayo, pero se fue extendiendo y extendiendo y extendiendo a que hoy hay grandes representantes de diferentes sectores, de la cultura, de los trabajadores, de hijos, que tienen su entrevista en el archivo oral, que puede ser consultado por todo el mundo. Incluso mucha gente que ya ha muerto, la justicia nos ha permitido presentar esas entrevistas como prueba judicial. Entonces, en algún punto tiene que ver con perpetuar ese testimonio más allá de que la persona ya esté ausente cuando la justicia llega tarde. ¿Entiendes más o menos? ¿Sí? Con respecto rápidamente a la cuestión empresarial, yo decía que en la Argentina es hoy el gran debate que tenemos, ¿no? La complicidad de los empresarios. Bueno, habrán escuchado hablar del caso de Papel Prensa, ¿no? En este sentido, cuando yo hablaba del relevamiento que se hizo en la Comisión Nacional de Valores, que es la bolsa comercial argentina, fue muy impactante ver cómo el vínculo directo que había entre los agentes o los integrantes de esa Comisión de Valores que iban a la mesa de tortura de los empresarios, ¿no? Y de los trabajadores, en este caso también. Iban a la mesa de tortura a preguntar y a extraer esos datos específicos que llevaron a la expropiación en algunos casos de las empresas, ¿no? Porque ese es el otro gran tema, ¿no? El enriquecimiento y el robo de los bienes que se ha llevado, por lo menos en el caso de la dictadura argentina. Entonces, en ese caso, en la Argentina lo que está pasando con la responsabilidad empresarial, ¿no? ¿Iba la pregunta a eso? Sí. La responsabilidad empresarial está siendo muy discutida desde los archivos y estamos teniendo una espalda por el lado de la justicia, porque todavía no logramos que la justicia acepte la responsabilidad o sancione por lo menos algún responsable o algún integrante de un ingenio azucarero, de la empresa Ford, de aquellas grandes empresas que han sido cómplices. Pero se está dando, un trabajo desde la sociedad civil muy importante, muy complementario. Acá sí ya, esto que yo lo presentaba como un anhelo se está dando. Diferentes sectores de la sociedad civil y del Estado
están generando comisiones de investigación sobre los delitos empresariales, que esperemos que en algún momento la justicia les dé cabida, ¿no? También lo que nos está pasando es que esos casos llegan a las justicias provinciales y generalmente los tribunales provinciales hoy por hoy son los que más conservadores están. Entonces es un problema. Professora Rosa Palau, por favor. Bueno. Esta mañana conversábamos justamente con la compañera el hecho de la responsabilidad civil en la época de las dictaduras. En Paraguay no tenemos ninguna denuncia hacia grandes empresarios, grandes cultivadores de aquella época de los 70, en donde se tenía lo que se daba a llamar el oro blanco, las extensas tierras en manos o con la propiedad de pequeños, de un grupo pequeño de pobladores, pero sin embargo, yo creo que lo que pasó es que no se hizo ninguna denuncia, ninguna investigación. Sin embargo, si uno lee el registro oficial del país, porque Stroessner, si bien fue dictador, fue, digamos, su dictadura la hizo en base a la legislación, con la ley en la mano. Entonces fue legal pero no legítima. Y todo lo que hacía y todo hasta el mínimo detalle aparecía en el registro oficial donde estaban los decretos. Normalmente dicen ni una hoja se movía si el dictador no lo autorizaba, y es cierto. Ahí se pueden encontrar cómo estaban las concesiones, por ejemplo, de la adquisición de vehículos, a qué empresas se les compraba siempre, la construcción de rutas o de asfaltado, qué empresa lo hacía siempre, y siguen siendo las mismas personas, los mismos empresarios que hoy siguen proveyendo al Estado las construcciones, los vehículos y todo lo demás. Y siguen siendo las mismas personas que siguen adquiriendo cada vez mayor cantidad de tierra. Paraguay tenía 72.000 kilómetros cuadrados, no sé cuántos nos quedan, pero ya el empresariado de la agricultura no se queda en nuestra región oriental, sino que va hacia la región occidental, expulsando a los silvícolas, a los pueblos orígenes silvícolas, eliminando sus casas, invadiendo los bosques, y hasta hace poco hubo una lucha porque están queriendo convertirlo en una planicie, un cerro, el Cerro León, parte sacar minerales y posteriormente para hacer pruebas del cultivo de soja. Tenemos más al norte de la región occidental también a los ganaderos que van invadiendo tierras, así es que creo que dentro de unos años Paraguay será solamente la capital, Asunción. Así, muchísimas gracias. Primeiro, existe o Museu da Resistência, que, enfim, o Memorial da Resistência, que está sendo montado em Belo Horizonte. A Comissão da Anistia está organizando, enfim, em algum momento vocês vão falar sobre isso, creio eu, né? Então, em Belo Horizonte vai ter um espaço museológico, onde toda essa documentação produzida pela Comissão da Anistia será guardada com um espaço de interação, etc. Em São Paulo tem o Museu da Resistência. Eu acho que nós temos um problema, nós brasileiros, porque o nosso processo de transição tinha como pressuposto o esquecimento, não é? E isso impactou não só enfim, a toda a sociedade brasileira, mas nós que fomos, enfim, vivemos aquele período da maneira que vivemos. De certa forma, somos também corresponsáveis pela pouca divulgação da nossa vivência. Porque, durante muitas décadas, tivemos que reconstruir a vida, não é? Saímos das prisões ou do exílio, acachapados pelo aquele processo de extensão intra-elites, aquele pacto perverso de esquecimento,
E, de certa forma, a partir dos anos 2000, conseguimos nos encontrar nesse imenso país, esses recantos todos, cada grupo, nós fomos nos encontrando, e o espaço da Comissão da Anistia foi um espaço interessante de encontro, de reconhecimento de vivências. Né? Esse é um outro momento. Então, acho que nós temos muito pouco, não fomos capazes de construir uma dinâmica como um espaço como a Memória Aberta construiu na Argentina, pela própria historicidade da história argentina. Ainda que eu acho, viu, Celina, que a ditadura do Onganía está muito esquecida na Argentina. Eu sou velha o suficiente para ter vivido a história do Onganía. E sempre, quando eu me lembro da ditadura argentina, eu me lembro da época do Onganía, que é da mesma época da nossa ditadura, 66. Né? Então, acho que nós temos, e nós já estamos velhos, já estamos, né? Mas nós hoje temos os nossos filhos e netos que estão se organizando, mas há uma corresponsabilidade nossa em relação a isso, entendeu? Nunca é tarde. Sim, nunca é tarde, é evidente. Então, eu acho que isso, esse momento de reconhecimento e de encontro que a Comissão da Anistia proporciona, é o momento da gente refletir sobre isso, de construir espaços que não sejam espaços estatais. Porque um dos problemas no Brasil é que a memória ficou burocratizada. Né? Como foi uma iniciativa do Estado, ela ficou burocratizada, o que aconteceu com Memórias Reveladas, que é, sobretudo, um espaço de burocracia. Né? Então, cabe a nós construirmos outros espaços e, enfim, dinamizar esse momento de encontro. Só isso. Obrigada.